Tercer día de nuestro reto de libertad. Mateo capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y le dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y aquí salió una voz de la nube que diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús mismo solo. Mientras ellos descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: No mencionen la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo dijo: A la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, más bien hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo: Por causa de la poca fe de ustedes, porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada les será imposible. Estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando ellos llegaron a Capernaum, fueron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Él dijo: Sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro le dijo: de otros. Jesús le dijo: Luego los hijos están libres de obligación, pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca, hallarás una moneda. Tómala y dáselos a ellos por mí y por ti. Capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te centrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te centrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren, no tengan en poco a ninguno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les parece si algún hombre tiene 100 ovejas y se extravía una? ¿Acaso no dejará las 99 en las montañas e irá a buscar la descarriada? Y si sucede que la encuentra, de cierto les digo que se goza más por aquella que por las 99 que no se extraviaron. Así que no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no escucha,
toma aún contigo 1 o 2 para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó y dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por esto el reino de los cielos es semejante a un hombre que era rey y que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía muchísimo dinero, puesto que él no podía pagar. Su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debían poco dinero, y haciéndose de él, lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que se pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor le llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también era con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Capítulo 19. Aconteció que, cuando Jesús acabó estas palabras, partió de Galilea y fue a las fronteras de Judea, al otro lado del Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y la sanó allí. Entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Él respondió y dijo: ¿no han leído que el que los crió en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? Les dijo: ante su dureza de corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Y les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si así es el caso del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de aceptar esta palabra, sino aquellos a quienes les está concedido. Porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepto. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de allí. He aquí vino uno a él y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado, ¿qué más me falta? Le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Otra vez les digo que les es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando los discípulos lo oyeron, se asombraron en gran manera, diciendo: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay pues para nosotros? Jesús les dijo: de cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que deje casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o campos por causa de mi nombre, resucitará 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Pero salió también como a las 9 de la mañana y vio que otros estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como al mediodía y a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. También alrededor de las 5 de la tarde salió y halló que otros estaban allí y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al llegar a la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vinieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo en el camino: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondiendo Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron: podemos. Les dijo: a la verdad beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor, y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Saliendo ellos de Jericó, los siguió una gran multitud, y aquí 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Y le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos, de inmediato recobraron la vista y lo siguieron. Capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella, desátenla y tráiganmelos.
Si alguien les dice algo, díganle, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un borriquillo, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima de ellos. La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo y a los muchachos que lo aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Jesús les dijo, ¿nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, preparaste la alabanza? Los dejó y salió fuera de la ciudad a Betania y se alojó allí. Volviendo a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. Al ver una higuera en el camino, fue a ella, pero no encontró nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera y los discípulos al verlo se maravillaron diciendo, ¿cómo se secó tan pronto la higuera? Jesús respondió y les dijo, de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Él llegó al templo y mientras estaba enseñando se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces respondió Jesús y les dijo, yo también les haré una pregunta y si me responden, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, se acercó el primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue al acercarse el otro le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios, porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aunque ustedes lo vieron después, no cambiaron de parecer para creerlo. Oigan otra parábola. Había un hombre dueño de un campo quien plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, y los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo hirieron, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Él envió de nuevo a los otros siervos en mayor número que los primeros y les hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y tomemos posesión de su herencia. Lo prendieron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto y es maravilloso en nuestros ojos. Por esta razón les digo que en el reino de Dios les será quitado de ustedes y les será dado un pueblo que producirá los frutos del reino.
El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y desmenuzará a cualquiera sobre quien ella caiga. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que él hablaba de ellos, pero buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. Capítulo 22. Jesús respondió y les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: digan a los invitados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido matados y todo esto está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: el banquete, a la verdad, está preparado, pero los invitados no eran dignos. Vayan, pues, a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete de bodas a cuantos hayan. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él se quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo los pies y las manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo podrían enredarle en alguna palabra. Después enviaron a discípulos de ellos junto con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que enseñas el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él les dijo: por tanto, den al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejaron y se fueron. Aquel día se le acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre nosotros. El primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo: están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes estaban atónitas de su doctrina. Entonces los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Habiéndose reunido los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David mediante el Espíritu le llama Señor? Pues dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Capítulo 23. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo.
pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las banquetas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Pero ustedes no sean llamados Rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie su Padre en la tierra, porque su Padre que está en los cielos es uno solo. Ni los llamen guía, porque su guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre ustedes será su siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran le hacen un hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, pues dicen, si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica al oro? O dicen, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el santuario, jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, porque limpian lo de fuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes, a la verdad, por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, de manera que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el santuario y el altar. De cierto les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí su casa le es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán, mas hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y él respondiendo les dijo, ¿no ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondió Jesús y les dijo, miren que nadie les engañe,
porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no les turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán hambre y terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principios de dolores. Entonces los entregarán a la tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Por tanto, cuando vean establecido en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su ida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueron acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Miren, se los he dicho de antemano. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en las habitaciones interiores, no lo crean, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola: cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero sepan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor lo puso sobre los criados de su casa, para que les diera alimentos a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciéndolo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón: mi Señor tarda, y si comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Bendecido día.